Les saludamos en esta nueva edición del programa Pasos de Animal Grande Noticias, este viernes 31 de julio de 2026. Les saluda Eduardo Vargas y Dina Mesa. A continuación les presentamos los titulares de la semana relacionados con temas sobre derechos humanos. Ministerio Público por fin presenta requerimiento fiscal contra el general Rosbert Hernández por los delitos de discriminación, limitación o impedimento de ciertos derechos fundamentales e incitación a la discriminación contra 4 periodistas. Asopodeu y Joprode siguen siendo discriminadas como organizaciones de derechos humanos por la comisionada Blanca Izaguirre del CONADE, donde acudieron este 29 de julio para demandar que termine el silencio y se persone en el expediente contra Rosbert Hernández, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ahora le exigen que se presente en todo el juicio contra el militar por atentar contra la libertad de expresión y de prensa y generar odio contra los periodistas. La Asopodeu presenta el informe El costo de defender libertad de expresión y espacio cívico, donde señala que Honduras mantuvo un entorno restrictivo para el ejercicio de los derechos fundamentales. 6 de cada 10 declaraciones de políticos hondureños fueron falsas y engañosas, revela informe de Organización Honduras Verifica, que incluye 534 verificaciones de 6 medios, 121 de validación de discurso público y 413 de bulo entre enero y junio del 2026. Ministerio Público por fin presenta requerimiento fiscal contra el general Rosbert Hernández por los delitos de discriminación, limitación o impedimento de ciertos derechos fundamentales e incitación a la discriminación contra 4 periodistas. El requerimiento fiscal fue presentado este 29 de julio de 2026 en el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, y la audiencia de imputados será el próximo 7 de agosto de este año a las 10:30 de la mañana en este Tribunal de Justicia. El militar salió en medios de comunicación volviendo a arremeter contra los periodistas, señalando que quienes deben ser denunciados son los comunicadores sociales, tratando de desvirtuar su participación directa en estas violaciones contra derechos fundamentales. Asopodeu señaló que el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas no debe ser tratado con guantes de seda por la justicia, que debe aplicarle todo el peso de la ley para que los delitos nunca más vuelvan a repetirse. Es que vimos todo un accionar directo contra la prensa en el marco de debilitar el acceso a la información de la sociedad hondureña a través del amedrentamiento de medios de comunicación y periodistas para que no hablaran de lo que estaba sucediendo en el proceso electoral, y que la prensa estaba denunciando todas las situaciones irregulares que se estaban dando. Y entonces, con amenazas, con estos sombrerazos de impunidad que estaba haciendo el general Rosbert Hernández, pretendía que la sociedad hondureña no conociera de que había una grave violación al orden democrático de este país y que Rosbert Hernández actuaba como activista político del Partido Libre y accionaba contra la democracia de este país. Estigmatización de periodistas, generación del odio público hacia la prensa, para que la sociedad hondureña no creyera en todas las informaciones que estaban colocando públicamente. Entonces todo esto es gravísimo contra la democracia y la libertad de expresión y libertad de prensa. Mientras, Joprode dijo que debe ampliarse el requerimiento fiscal por los ataques reiterados que en las últimas horas profirió el militar contra los periodistas que lo denunciaron ante el Ministerio Público y que estarán cara a cara en el juicio contra él. Bueno, las actuaciones ha sido la criminalización de la libertad de expresión, la creación de apología del odio, y nosotros consideramos que esto ha cometido graves violaciones de derechos humanos que deberán de ser sometidos, y sobre todo deberán de ser sometidos a un proceso legal donde será un juez quien determinará si él es culpable o es inocente. En las últimas horas, la defensa del militar presentó un recurso de reposición contra el requerimiento fiscal que pretende dilatar el juicio. Viendo que hay una reticencia a presentarse voluntariamente, y entonces el Ministerio Público debe emitir una orden de captura para que lo lleven a los tribunales de esa forma, porque parece que no pretende presentarse, y eso es muy peligroso porque es impunidad también. Infórmese en detalle sobre este tema en nuestro periódico digital
pasosdeanimalgrande.com. Sopodeo y Joprode siguen siendo discriminadas como organizaciones de derechos humanos por la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre. Este 29 de julio acudieron a su oficina a entregar una petición para que se persone en el expediente del proceso penal contra el general Rosbel Hernández y no quiso atender a los representantes de estas organizaciones. Hemos acudido el día de hoy, Joprode y a Sopodeo, a presentar una nota, a pedirle a la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos que de una vez por todas asuma su rol constitucional y de una vez por todas se presente ante la Fiscalía, y el Ministerio Público a revisar por qué se ha detenido el requerimiento fiscal que ya existe, que lo hemos visto y que es necesario que de una vez por todas se presente. No puede un requerimiento fiscal de este tipo contra este general detenerse, más cuando es un requerimiento fiscal por haber atentado contra la libertad de expresión en nuestro país. Siempre nos trata con discriminación, no nos atienden, nos manda de segundas, funcionarios de segunda categoría. No estoy discriminando a los colegas que vienen a atendernos, pero sí nos trata con desprecio como organizaciones de derechos humanos en forma discriminativa. Siempre lo ha hecho, siempre que la buscamos, nunca hemos tenido una reunión con ella. Que se persone inmediatamente al expediente de Rosbel Hernández en el Ministerio Público porque es su mandato, de acuerdo a la ley orgánica del Comisionado de Derechos Humanos y a los principios de París que ya le ordenan que debe vigilar las actuaciones de los funcionarios de los diferentes entes, verificar que las víctimas están teniendo acceso a la justicia, que no se le está violentando el derecho a la verdad y además que los funcionarios no estén cometiendo abusos de autoridad o coludiéndose con los victimarios para no encontrar justicia. El alto costo de defender espacio cívico y libertad de expresión. Durante el periodo de abril y junio del 2026, Honduras mantuvo un entorno restrictivo para el ejercicio de los derechos fundamentales. En los 3 meses se documentaron 95 incidentes vinculados con afectaciones al espacio cívico y la libertad de expresión. La mayor cantidad de registros se concentró en abril, posteriormente descendió en mayo y junio. Sin embargo, la reducción numérica no implicó una disminución equivalente a la gravedad, pues el trimestre incluyó amenazas, hostigamientos, criminalización de la protesta, agresiones físicas, homicidios, restricciones al acceso a la información y acciones en contra de organizaciones sociales y medios de comunicación. La distribución territorial volvió a mostrar una fuerte concentración en la zona centro, especialmente en el Distrito Central. Asimismo, el Estado apareció como el actor responsable en 72 de los 95 incidentes, lo que evidencia la persistencia de prácticas institucionales que afectan la participación ciudadana, la organización social y el trabajo periodístico. Las entidades y colectivos representaron una proporción importante de las víctimas, aunque también se registraron agresiones directas contra periodistas, defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales, manifestantes y comunidades. El espacio cívico fue la categoría con mayor registro, con 58 incidentes, mientras que la libertad de expresión acumuló 37. Territorialmente, la zona centro concentró 60 casos equivalente a casi 2/3 del total. El Estado fue señalado como actor responsable en 72 incidentes y los funcionarios civiles y otros servidores públicos fueron del tipo de agresor más frecuente. El Estado fue identificado como responsable en 72 incidentes, 75.8% del total. Otros actores concentraron 12 casos, los actores privados 9 y grupos criminales 2. Cuando se analiza quién ejecutó directamente la agresión, sobresalen los otros servidores públicos o funcionarios del Estado con 57 registros, seguidos de actores no incluidos en la categoría de fuerza pública con 23, Policía Nacional con 10, militares con 3 y acciones conjuntas 2. 6 de cada 10 declaraciones de políticos hondureños fueron falsas y engañosas, revela informe de la organización Honduras Verifica. El reporte incluye 534 verificaciones de 6 medios de comunicación, 121 de validación de discurso público y 413 de bulos entre enero y junio de 2026. 1 de cada 10 bulos fue creado con inteligencia artificial y 1 de cada 2 bulos es sobre política. Facebook es el centro de la desinformación en Honduras, seguido de TikTok. 10 cuentas en redes sociales son el epicentro del 20% de la desinformación en Honduras. De las 121 declaraciones evaluadas mediante metodología de fact-checking,
Por los 6 medios, 103 tenían filiación política identificable. Las restantes 18 correspondían a líderes del sector privado y de sociedad civil e influencers. El contenido generado con inteligencia artificial representa el 12.6% de los bulos del semestre y su incidencia mensual se duplicó entre enero 7 casos y junio 14 casos en el mes más mayoritario del registro. Lea completo este informe en el periódico digital pasosdeanimalgrande.com. Mario Serna, director de Honduras Verifica, explica quiénes son los políticos que mienten más y cuáles son las salvaguardas que la ciudadanía debe poner para establecer un alto a estas actuaciones. Este estudio de Honduras Verifica encontró un dato que debería de llamarnos a la reflexión. 3 de cada 5 declaraciones hechas por políticos y verificadas por medios hondureños durante el primer semestre del 2026 resultaron ser falsas o engañosas. Para este estudio analizamos información de 6 medios de comunicación que se dedican a hacer fact-checking en el país y la data compiló todas estas verificaciones realizadas durante el primer semestre del 2026. En total encontramos 103 verificaciones de declaraciones del discurso público hechas a políticos del Partido Libre, del Partido Nacional y del Partido Liberal. De estas, 43 fueron calificadas como falsas por los medios de comunicación, 17 falsas para el Partido Libre, 18 falsas para el Partido Nacional y 8 falsas para el Partido Liberal. Adicionalmente, hubo 17 declaraciones que fueron catalogadas como engañosas, que fueron distribuidas entre representantes de estos 3 partidos. En términos simples, para que entendamos de manera práctica qué significan estos porcentajes, esta suma hace que el 60% de las declaraciones de los políticos que dieron durante el primer semestre del año fueron falsas y engañosas. En el otro extremo, las declaraciones con veredictos de verdadero sumaron únicamente 9. En otras palabras, se podría decir que los políticos hondureños solamente dijeron declaraciones verdaderas en 1 de cada 10 durante este primer semestre, lo cual sin duda alguna debe de llamarnos a la reflexión y a la atención como ciudadanía. Pero este es solo un pequeño hallazgo de una investigación mucho más amplia que analizó 534 verificaciones entre discurso público y bulos que circulan en redes sociales y medios de comunicación. La conclusión sin duda alguna es sencilla. La desinformación no solamente proviene de cuentas anónimas que muchas veces las vinculamos a las redes sociales y a las plataformas digitales, sino que también hoy en día con estos datos lo que nos invita como ciudadanos es que debemos verificar lo que dicen nuestros líderes políticos y someterlos al escrutinio público para que puedan hablar con evidencia.